Y llegó el momento, en minuto a minuto, del debate político, como siempre. Si hay noticias en esta semana como para debatir en este 2019 que recién comienza, pero parece que ya lo vivimos hace un montonazo de años, ¿no? Me imagino, el bolsillo tuyo debe ser como el de todos, elástico. Lástima que la plata no se hace elástica, todo lo contrario, es corta. Bueno, vamos a saludar en primer momento a Florencia Saintut. Gracias, Florencia, por estar con nosotros. No, muchas gracias. Juan Carlos Cuñi, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hace gracias. rato que no te veía. Sí, me fui de vacaciones, nada más, eso y es yo todo. también un poco. Entonces, bueno. creo que la última vez, hace como un mes que Sí, no te veo, más entre de tus un mes, vacaciones y las más de mías. un mes, sí. Las vacaciones fueron de 2 semanas, pero hace como un mes que no ven. Que no nos vemos, tal cual. Por otro lado, Patricia del Corro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Brevalla, ¿Qué tal? gracias ¿Cómo por estás? estar con nosotros. No, Bueno, la verdad que se han cumplido todas las buenas noticias que tuvimos en el cierre del año pasado. Nos enteramos ahora también, por supuesto, aumento de prepagas. Hoy aumenta la nafta después de esa bajada que habían hecho en los precios, pero vuelven a aumentar. ¿Para dónde va el país? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Florencia? Bueno, en la dirección en la cual plantea este gobierno va a ser cada vez más desastroso. Por suerte, también este gobierno no está solo y hay una oposición que se está organizando para poder frenarlo en un año electoral, pero el ritmo que vos decís, yo vengo de una ciudad que es capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, donde todos los días está cerrando un comercios que además han atravesado crisis muy profundas también, tradicionales, incluso, digamos, que están desde cuando yo era chica, Sí. y que van cerrando, la pobreza ha aumentado, 250.000 pobres, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿hacia dónde va? Gobernado por este gobierno de Macri, de Vidal, por ejemplo, la ciudad de La Plata, del intendente Garo, se hace un desastre. Y entonces, ¿qué nos queda para este 2019, Sergio, Patricio? Nos queda dar una pelea muy grande desde la oposición para que el gobierno cese por lo menos algunas de las cuestiones, los aumentos tarifarios. Los aumentos tarifarios me refiero a los de transporte y me refiero también a los de luz, a los de los servicios. Han sido tremendos, pero todavía los anunciaron, como vos decías, pero no se terminaron de aplicar. No, claro. Así que se está a tiempo. Entonces, los amparos, las movilizaciones, creo que son todas buenas maneras de frenar esto. Creo que lo que estamos exigidos la oposición, más que armar, como muchos plantean, uniones electorales, es armar un programa. Pero viste que estas cosas suenan a veces como vacías. Es un programa. Bueno, hay una cantidad de reformas increíble, que un banco oficial, ya no tiene un banco común, te cobre 50 puntos de tasa por arriba de la inflación. Sí. Esta es la situación. Los bancos oficiales creen que son bancos privados, no sé cómo es la historia, pero esto es así todo el tiempo. Una pyme no puede descontar un cheque en un banco oficial. Esto hay que frenarnos, tenemos que centrarnos en una reforma financiera, son los primeros grandes ganadores de esta etapa, le siguen las energéticas, ¿no? Que es el otro tema que yo creo que tenemos que dar la pelea. Esto me parece que es lo que tenemos que hacer desde la oposición y frenar al gobierno, pero sobre todo sentar las bases de un futuro mejor, porque la Argentina así no es viable y la gente cada vez pierde más su posibilidad de vivir normalmente en la Argentina, más pobres se incorporan, como decía ella, a la pobreza, más gente deja de tener casa, más gente no puede pagar alquiler. Esta es la otra gran reforma que hay que hacer, la de la vivienda. El otro día vino acá Juan Enrique, ayer específicamente, y hablábamos justo del salario. Ha crecido el salario de monotributo, o sea, el laburo precarizado, o sea, aquel que ha perdido sus derechos, que ya no tiene la posibilidad siquiera de poder hacer sus aportes como corresponde, porque los tiene que seguir haciendo de su bolsillo. O sea, vamos a un camino en donde, por ejemplo, el trabajador, además de pagar toda esta batahola de aumentos y demás, también tiene que hacerse cargo de su indemnización o su futuro o la jubilación. ¿Todo eso? Bueno, y sumar todos estos trabajos express, de los deliveries en bicicleta, etcétera, toda una serie de trabajos para la juventud, que si en general es malo para los trabajadores, para la juventud es la peor parte. De chicos que tienen que dejar de estudiar, de que no pueden seguir manteniendo su familia, de pibes con familia joven, digamos, que no tienen cómo mantenerlos. Yo comparto con lo que decía Sergio, hay un problema que hay un saqueo brutal.
O sea, los 50.000 millones que el FMI puso y se los llevó la timba financiera inmediatamente, uno lo ve como números fríos muchas veces, pero si uno camina a la ciudad de Buenos Aires y la provincia, ve más gente viviendo en las calles, ve los problemas para la gente que no puede llegar a comer, ve jubilados. En el subte yo veo algo que antes no se veía, que son jubilados y jubiladas diciendo que no llegan a comer y cobran la mínima, pero no tienen para comer y no tienen familia. Entonces todo eso que se ve como los números macro, ahora se está sintiendo, me parece, mucho más fuerte. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué? Bueno, primer punto, me parece que no se puede pensar que es simplemente esperar un año electoral y que el macrismo haga todo lo que quiere hasta que lleguen las elecciones, porque si hace todo lo que quiere, faltan los tarifazos, faltan las paritarias, falta una serie de fuga de capitales que se vienen siguiendo y eso va a ser peor para el país, faltan cierre de empresas, entonces no se puede esperar a que el gobierno haga todo lo que quiera. Primer punto, los sindicatos tendrían que decir cuál es el plan para este año. Y segundo punto, comparto con Sergio, a mí me llama la atención mucho que se empieza a discutir sobre los armados políticos y no se discute sobre los dos grandes problemas que tiene la Argentina hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos solos le encontrás? No, estructuralmente, digamos, hay dos grandes problemas que me parece que por donde se puede empezar a discutir, pero que ningún sector político los está nombrando. A ver. El pago de la deuda externa, ¿qué vamos a hacer? Porque 2020, 2021 empiezan pagos que ya Argentina no va a poder cubrir y sin embargo nadie dice qué va a hacer con eso. Porque nadie quiere decir que hay que romper con el FMI, como planteamos del Frente Izquierda, porque parece que es una solución muy dura. Pero sin embargo el país se encarrila hacia ahí, o sea, el país va hacia un default. El tema es si va a ser un default a lo Rodríguez A, descontrolado, donde lo paguen los trabajadores, o si va a ser parte de un plan de gobierno, decir, miren señores, no les vamos a seguir pagando con el hambre del pueblo, vamos a tener que rediscutir todo el esquema productivo de Argentina. Y el otro punto son los servicios públicos. Ahora se está discutiendo que las petroleras no quieren que la subsidien y los que sacan el gas más de lo que lo venían subsidiando o no aceptan la baja, lo cual es un escándalo porque el gobierno dice hay que bajarle los subsidios a los más pobres y mantener los subsidios a esos grandes empresarios, pero nadie discute, más allá de las tarifas, que el menemismo privatizó todo el sistema energético, desde YPF hasta que te llega la luz a tu casa, que esas empresas que antes eran del Estado ahora son privadas y entonces uno ve, le llega el tarifazo, está la luz cortada, prende la tele y está Midlin viendo el Barcelona en una platea que sale miles de dólares o de euros. Entonces es indignante. Esas empresas... Sí, o funcionarios veraneando fuera del país. Bueno, también, pero en este eso. caso no, era terrible porque se cortó la luz, estábamos todos en la calle exigiendo a la gente, que los comerciantes tirando comida, etcétera, y el tipo que se hizo con la guita, con las empresas privatizadas, estaba viendo el Barcelona. Entonces, ¿por qué nadie está diciendo Argentina no tiene solo un problema de las tarifas, que lo tiene, sino que hay un problema que hay que decir, ¿qué vamos a hacer con esas privatizaciones del menemismo? ¿Las vamos a recuperar o las vamos a dejar en manos de esa gente? Juan Carlos. Yo creo que, siguiendo el hilo del debate, el 2019 es un año crucial, con vistas a que los sectores democráticos, las grandes mayorías nacionales, construyan un triunfo político y derroten a este gobierno de derecha conservador y haya un gobierno democrático y popular en las elecciones de octubre. Para eso, en mi opinión, hay dos o tres cuestiones centrales. Uno, que aquí se mencionó, que es a lo largo del 2019 que haya una fuerte resistencia, lucha, protagonismo de la sociedad, como de algún modo viene ocurriendo con el tema de los ruidazos, en fin, con paros, huelgas, todas las luchas que se vienen haciendo, los docentes que vienen en una actitud importante política. Por esa lucha de los docentes, finalmente lograron que no se cerraran las escuelas. Eso es una gran demostración que la lucha siempre tiene sentido, cuando se triunfa y cuando no se triunfa también. Ahora, la otra cuestión, efectivamente, es construir unidad política con un programa político. Ambas cuestiones son necesarias, son vitales y por supuesto eso es posible. ¿Por qué un programa? Porque un frente de carácter amplio y patriótico tiene que tener una propuesta clara a la sociedad con vistas al futuro, que recupere el rol del Estado, que distribuya nuevamente la riqueza, que recupere todo lo que tiene que ver con lo social, el salario, las jubilaciones, todo lo que fue conculcado por este gobierno y que vayamos a una cosa superadora para el futuro. Tiene que haber un programa claro que recupere fuertemente la política de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. Tiene que haber en el Estado
recuperación de las empresas que se privatizaron, efectivamente tienen que estar en manos del Estado. Nosotros tenemos desde el Partido Solidario una propuesta de un nuevo modelo de gestión en el que participe el Estado, Ajá. participen los trabajadores y participen los usuarios en la gestión, con vistas a que la gestión se democratice, a que sobre la base de la participación ciudadana en la gestión se corrijan posibles problemas de corrupción y de eficiencia. Por lo tanto, creo que todo eso tiene que formar parte del programa. Y por último, tiene que haber un gran frente político muy amplio, que en todo caso las diferencias se diriman en una PASO, y que ese frente se proponga derrotar a este gobierno y abrir paso, reencauzar nuevamente al país en función de las grandes mayorías nacionales. Creo Ahora, que esa es la gran tarea de este año. Les pregunto a todos, y esto porque cuando yo escucho que este frente patriótico que se tiene que armar y demás, a mí me está resultando muy difícil cuando... Todos me miran, pero sí se sonríe. No. A mí me está resultando muy difícil cuando tomo los diarios, empiezo a ver las informaciones. Difícil es, ¿eh? Difícil es. ¿Quiénes están? ¿Con qué se conforma este Frente Patriótico? ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, porque ¿dónde están los candidatos? Estamos en agosto, tenemos las PASO, o sea, no tenemos mucho tiempo. Ya pasó enero, no nos dimos ni cuenta que pasó enero. Y estamos en agosto, a pasitos nada más. Sí, yo creo que me sonreía porque efectivamente es difícil, no es que es una tarea simple y además claramente hay lo voy a decir para simplificar, voy a decir la derecha, pero que siempre se ha encargado de dividir todas las posibilidades que haya justamente de conformar una unidad, un frente, una posibilidad, no solamente electoral, sino profundamente política de transformar este orden. Pero yo digo, si bien estoy absolutamente preocupada, muchas veces enfurecida, aunque no habría que enfurecerse, movilizada, en alerta con respecto a todo lo que está sucediendo, también creo que es importante pensar que en nuestro país hay un estado de discusión y de movilización que va a ser posible construir en principio, desde la oposición, desde decir esto así no lo queremos, ¿no? Esto así no puede seguir, no pueden seguir así los tarifazos, no pueden seguir las empresas teniendo ganancias infernales, las empresas que no son, digo, cuando vos decís middling, son los socios de quienes nos gobiernan, no son solamente las empresas, como dicen en algunos lugares, ¿no? Las empresas que de la mano de este gobierno, que son empresarios, se están quedando con todo. Entonces yo creo que lo que hay que tener muy claro es, en principio, que eso no lo queremos y, como decían acá, después puede haber discusiones más finitas. ¿Qué queremos? Queremos mayor justicia social, queremos que no sean unos pocos los que se quedan con todo, sino que esto se pueda repartir, ¿no? Que las riquezas que tiene nuestro país puedan ser repartidas lo más equitativamente posible, ¿no? Queremos políticas de memoria, verdad y justicia, queremos que cada uno de los chicos y chicas de nuestras ciudades, de nuestra patria, puedan comer en sus casas, que exista trabajo, que el que tiene trabajo le alcance para llegar a fin de mes, porque si no parece, un plan político inabarcable, imposible, y yo creo que no, que tenemos que tener estas cosas que parecen, que son las más difíciles para un gobierno, pero que son las más claras. Queremos que el acceso a la salud no sea una odisea, sino que sea posible, que existan las salas de atención primaria, que estén los hospitales, que en los hospitales no se caiga el techo, como pasó, se corte la luz, por ejemplo, Sí, como tal pasó cual. en el Hospital San Martín esta semana, y no se sabe qué se hace con los bebés. Eso queremos. Y después vienen los candidatos, porque me parece que eso también es importante, pues si no, dirigentes de qué cosas somos, ¿no? Claro, O sea, bueno, por eso te estoy diciendo, o sea, este gobierno, una de las cosas que está planteando desde que comenzó, es ese como desinterés por esta parte, por esta pata importante social del país, por ayudar al que menos tiene, por encargarse del laburante, por darle todos los derechos necesarios. O sea, este gobierno eso lo ha dejado bien en claro, lo ha dejado marcado. Ahora, para lo próximo estamos más complicados aún, porque si este gobierno va a continuar, como decía Patricio, todo su plan de ejecución de gobierno hasta el 2019 y tal vez gane, No va a ganar. no va a ganar. No. no creo. Si nos unimos en un No va a ganar. buen frente y en un programa, no va a ganar, no tiene chance de ganar. Mirá, hoy Joaquín Morales Solá, Sí. ¿qué dice? Las encuestas dicen que Cristina sigue creciendo, que Macri sigue cayendo
y que la recesión no se reduce. Van der Kooi, me voy de La Nación al Clarín, y da un ejemplo de la provincia de Buenos Aires que él toma. En una variante de Cristina con Kicillof, que por supuesto puede haber otras, le gana a una variante de Macri y Vidal. O sea que, y además ambos dicen que la perspectiva económica no es a la mejora, sino a empeorar. Sí, claro. Van a intentar colocar el tema de la inseguridad. Cada vez que haya un delito en una casa, lo van a dar 20 horas por día en cada canal de televisión para colocar eso en el centro y salir. Todo eso va a ocurrir. Pero creo que existen grandes posibilidades de un triunfo popular y de una derrota de este proyecto, de los millonarios, para digamos, mí, ¿no? habría que afinar, ¿no?, un poco la discusión. Porque hace varios años, yo estaba en la secundaria, pero cuando estaba el menemismo, ¿no?, todos decían, mira, hay que unirse y sacar a Macri. Hay que unirse y sacar a Macri. Bueno, pero ¿cuál es el programa de gobierno?, ¿no? Entonces uno veía Chacho Álvarez, Carrió, gente que ha estado con el kirchnerismo, gente que después se fue con los radicales. Decían, contra Macri, todo y después vemos. ¿Cómo terminó? Con De la Rúa. Y a mí me parece un revival de esa situación. Porque si uno dice, yo comparto con Juan Carlos, ¿no? Dice, hay que pensar en renacionalizar las empresas públicas. El peronismo de derecha y de los gobernadores es el que le votó todo a Macri para que pueda gobernar como gobernó durante estos 4 años. Con esos hay que unirse, tienen un programa muy distinto, si le votaron todo. El kirchnerismo dice, bueno, hay que unirse con esos. Bueno, ¿cuál es el programa? ¿Es el que dice Juan Carlos? No, no se dice. ¿Y por qué no se dice? Desde mi punto de vista, no es que no se dice porque hay que buscar una unidad laxa o porque hay que ver dentro del frente qué programa tendrían. No se dice porque tendrían que admitir que el programa no es de renacionalización de las empresas públicas, no lo es, no lo ha dicho ninguno de los grandes referentes. Es de volver a un esquema donde se dice, vamos a volver a una situación pasada, y se dicen, bueno, pero ¿cómo? Digamos, porque hay una economía que tiene una deuda con un peso muy grande, que tiene las privatizadas, que tiene dolarizadas las tarifas. ¿Se van a tocar esos grandes intereses? No. Entonces eso es lo que me parece que hay que marcar y decir, si no decimos claramente que hay que tocar esos intereses de los grandes empresarios, que son amigos de Macri, muchos son los concuñados, por decirlo de alguna manera, pero que son los mismos empresarios que estuvieron a cargo de las empresas con el kirchnerismo. Lo que pasa es que, perdóname, yo quiero agregar la visión nuestra. Y ahora vamos con... Yo coincido con Patricio que hay un problema serio en la construcción de un frente, llamado un frente, que por supuesto para el que está con Cristina es más fácil, porque dice Cristina, tengo confianza porque Cristina que es mi candidata, en el caso que lo crea así, va a ser la candidata a presidente. La verdad es que para nosotros el kirchnerismo tiene algunas cosas buenas, no es que no tenga todo rescatable, pero tiene muchísimas medidas que terminan en esto. Es decir, las privatizaciones de Menem, que es el primero que viene a plantear que va a mejorar la Argentina y la vende, la destroza, la endeuda, hace todo. Ahí tenés el primer llamado, vamos todos juntos a luchar. No, terminás mal. El que venía a mejorar la Argentina te empeora. Es decir, hay una política que te miente todo el tiempo. Esos mismos gobernadores que bancaron a Menem, después lo bancaron a Cristina, también bancaron continuar con esas privatizaciones. El gobierno de Néstor y de Cristina no tocó una de esas privatizaciones. La única que tocó fue la YPF y al final de un desastre económico. Entonces, este esquema económico que tuvimos en los últimos años tampoco nos satisfizo como para construir un frente con ese esquema. Entonces yo digo, si tuviésemos un programa firmado, bueno, ahí sería otra historia. Llamar a un frente electoral para que después terminen estos mismos gobernadores, estos mismos representantes de privatizantes, continuadores de privatizaciones, por decirte un tema, de no industrialistas. Si siguen a cargo estos tipos, la verdad es que no estamos armando un frente para sacar a Macri, sino para darle continuidad a la derecha argentina, que tiene distintas formas. Me parece además que hay un tema central que no estamos mencionando, que no es solo de los derechos de los trabajadores, sino que es necesaria una Argentina industrial, no es el universo y los alrededores. Hay que hablar de un formato en el cual la pyme pueda producir. Eso significa eliminar impuestos que no se eliminaron, ni antes ni ahora.
99 impuestos tenemos, una cosa de locos. El IVA tiene que bajar, es el impuesto más regresivo que hay, es el impuesto al trabajador Pero común. eso es una cosa que se está pidiendo hace años, Años, Sergio, bueno, y sin embargo no por se eso digo, hace. yo quiero, como dice Patricio, que firmemos eso. El día que firmemos eso, yo puedo decir, bueno, no me importa si gana el que estuvo a cargo y no lo hizo hace 10 años, porque lo va a hacer. Si no, no puedo armar un frente común. Sí, a mí me parece que este es un momento de tanto sufrimiento y de tanta injusticia para las grandes mayorías de nuestro país, que es imprescindible que muchos y muchas dejemos algunas pequeñas diferencias y que vayamos juntos a un frente que está convocando Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que claramente lo ha dicho, ¿no? Con todos, con los que pensamos más parecido y los que pensamos menos parecido. Incluso esto es un desafío al propio interior del kirchnerismo también, no es solamente a fuerzas que no estaban. Y un frente que además está haciendo, uno puede pensar dónde está escrito el programa, cuáles son los 10 puntos. Bueno, Unidad Ciudadana tiene unos puntos claros, ha ido a elecciones, se puede discutir cada uno de esos puntos, un poco más, un poco menos. Ahora, lo que está claro es que sí, cada vez más la adhesión, lo voy a decir en estos términos, al liderazgo de Cristina es cada vez más grande, eso va creciendo cada vez más y el macrismo va perdiendo cada vez más, al punto, ustedes fíjense que en este verano Vidal intentó separarse de Macri sabiendo que el macrismo venía muy mal, hasta ella intenta separarse, no le dio políticamente, pero eso fue una jugada, ¿no? Entonces, si la adhesión a Cristina es cada vez más grande, efectivamente, no es porque tengamos un pueblo tarado, sino porque tenemos un pueblo que entendimos claramente que estábamos un poco mejor antes y que se pueden mejorar muchísimas otras cuestiones, porque 12 años de gobierno es muy poco, pero que se pueden mejorar, que se tiene que haber aprendido, pero que hay una dirección. Entonces el programa a veces no se hace en una mesa cerrada entre dirigentes, no debería ser así, sino que se debería hacer escuchando cuáles son las necesidades de nuestro pueblo e ir marcando una dirección hacia eso, ¿no? Yo estoy convencida que cualquier frente que logremos hacer, incluso con los que nos gustan más o con los que nos gustan un poco menos, pero cualquier frente que logre parar estas políticas y plantearse un horizonte de justicia social, un horizonte de sensibilidad frente a los que hoy están viviendo sin nada y cada vez Yo hablo menos del va a ser triunfo, mejor ¿me que lo que permitís, tenemos. Abigail? Sí, dame un segundito porque Sí. quiero mostrarles unas placas Bueno. de una encuesta donde se habla justamente del desencanto del votante macrista. ¿Qué pensaba el país? ¿Qué pensaba el país? ¿Le iba a ir mejor? Es una de las tantas preguntas que se hacen en esta encuesta. Creí que le iba a ir mejor el 55,4. Nunca tuve buenas expectativas, el 33,7. Hasta ahora cumplió con mis expectativas, tan solo el 9. Y no contesta el 1,9. 89,1% de disconformidad con este gobierno. Es un número altísimo. Justamente, entre los votantes estamos hablando yo entre los creo votantes que, del macrismo. Abigail, hay que pensar en que esos son ciudadanos, ciudadanas, eso es el electorado. Mirá esta. Y no son todos kirchneristas en el caso, por ejemplo, nuestro, que sí lo somos. Entonces, el tema, por eso, para derrotar al macrismo, que yo empecé diciendo lo vamos a derrotar y lo digo con convicción, para eso hay que convocar, interpelar a ciudadanos que vienen de distintos afluentes políticos e ideológicos, y para eso hay que unirse los diferentes, no solo los que somos iguales. Eso es un gran frente. Vos decís y eso que, por ejemplo, con esa tiene que gente hacer en una PASO con amplitud. son los 60, ese 60% de la placa que estábamos mirando recién. Sí, por ejemplo. A ver, perdón, Dire, si Sí. Ernie, si la podemos volver a poner. Abigail, El ahí lo que yo quiero 60% decir. de los que votaron a Macri no van a votar. Muy de bien, nuevo. una gran parte de esa gente va a votar a un frente opositor en función de cambiar el curso y que recuperar un proyecto popular y que les permita vivir mejor, como decía Florencia, que le permita vivir mejor y tener un país mejor. Para eso hay que crear una alternativa electoral que contenga una gran mayoría, que la ciudadanía vea que ese frente va a triunfar y va a derrotar a quien hay que derrotar, que le tenga fe, que se entusiasme ese frente, y el único modo de resolverlo democráticamente es en una PASO donde haya candidatos y haya programas y finalmente se acuerde un programa
que, y insisto, interpele a la ciudadanía y que el límite sea Macri. Ese es el tema. El tema central de la política argentina, que el límite sea Macri, que tiene que haber una enorme amplitud y se tienen que dirimir las diferencias en una paso. Si no, es un frente, mirá, un frente conmigo mismo es fácil. Me miro al espejo, soy Narciso y hago un frente conmigo mismo y soy puro. Y me voy a la noche tranquilo. La dificultad, la complejidad de un frente es que se unan diversos y el modo es el programa y consensuar candidatos, lo cual es dificilísimo. Acá, en Dinamarca y en Malasia, eso es siempre distinto, y en un pueblito y en una gran ciudad. Ese, por eso yo decía al inicio, es el gran desafío del 2019, yo lo veo con optimismo y mucho más si hay protagonismo de la ciudadanía en la calle a lo largo del año. ¿Otra placa, Ernie? Ah, estas dos nomás. Sí. No, porque a mí me llama un poco la atención, ¿no? Toda la discusión y no hay una propuesta. La propuesta es una gran paso. Con Massa, con Urtubey, con todo, digamos, lo más de derecha del peronismo. Esa es la única propuesta. ¿Por qué no se dicen las propuestas concretas? Porque no están, porque no se pueden decir. Porque yo no comparto, y yo comparto que claramente, como muestran las placas, hay un descontento con el macrismo brutal. Ahora, no comparto que haya un montón de gente diciendo: yo ahora, claramente, la salida es votar un panperonismo todo unido, con los gobernadores, con los senadores que votaron que le saquen la plata a los jubilados, que votaron contra el aborto. No lo veo. Y lo que veo es un gran desencanto con la casta política. Y con todo un sector de la política que dicen: este le votó, estaba contra Macri, después le votó una cosa a favor, vino, panquequeó 10.000 veces, dice que es de izquierda pero salía con los de derecha, y nunca hay un programa. Y el programa no es para decir qué lindo, nos conformamos en la mesa, es lo que se va a hacer. No dicen qué es lo que quieren hacer. Y yo no me olvido una cuestión, no se dice porque no se quiere decir que hay que tocar los intereses de los grandes empresarios. Y no se dice... Hay que tocar los intereses de los grandes empresarios. ¿Y de qué grandes empresarios? Por ejemplo, el ¿quién no dice? Yo voté la restatización de YPF. YPF. Por ejemplo, Cristina, yo me acuerdo muy bien. Siendo diputado nacional voté y un montón de otras restatizaciones. Ya lo que estamos planteando tampoco es una novedad absolutamente original. Ya se hizo. Solo que hay que hacerlo más y mejor. ¿Cómo ya se hizo? Cuando, por ejemplo, cuando se volvió a discutir la privatización de los trenes, fue por la masacre de Once. Hasta entonces tenían a la burocracia sindical aliada completamente al gobierno kirchnerista, que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira, por ejemplo. Y hasta que no fue la tragedia de Once, nadie dijo hay que tocar los intereses de los trenes que se privatizaron. El asesinato de Mariano Ferreira. Un segundo punto. El gobierno kirchnerista tuvo una actitud valiente y firme para que se esclarezca ese crimen. El kirchnerismo se fue, como mínimo, medido por la CTA cercana al kirchnerismo, con un 25% de pobreza. Entonces, en 12 años... con la soja a precios récord, con un gobierno nacional y popular. Lo mejor que pudieron hacer era un 25% de pobreza, sacarle impuesto a los trabajadores, que por eso hubo un gran choque con gran parte de la clase trabajadora, y a los empresarios se los trataba con guante blanco. Por ejemplo, los créditos que le daba Cristina a la General Motors, la plata que llevaban pero a ver, Rogio, por ejemplo, no mejoró la distribución de la riqueza totalmente en la Argentina. A mí me gustaría las empresas, por ejemplo, me gustaría ponerles otra mirada. Déjenme ponerles otra mirada. Yo todavía no, en esta ronda no hablé. Yo coincido con lo que dice Patricio en términos de la pobreza y lo que sucedió y que las privatizaciones continuaron, y dije propuestas, pero les pongo otra mirada. Más creo que la Argentina necesita renovar, y creo que la trampa de un frente con Cristina es que para mí, en las encuestas que yo he visto, le garantiza a Macri continuar. Es decir, Cristina Macri la gana Macri para mí. Esto es lo que yo he visto en las encuestas. Entonces, tenemos un enorme riesgo que esto sea así. Y además la Argentina y la política en el mundo, siempre que evoluciona, necesita cambiar sus dirigentes, necesita mejorar sus representaciones. Y esta es la razón por la cual las instituciones ponen topes en las renovaciones. Dicen, basta, lo que vas a su casa, viene otro. Me parece que, aunque no compartamos la mirada sobre lo que pasó en el gobierno anterior, el kirchnerismo necesita renovarse. Porque si no, no hay manera de ganarle a Macri. En realidad esto es así. Un frente que termina en un balotaje, no importa el frente, un balotaje. Cristina Macri tiene
por decirlo de una manera liviana, enormes riesgos de entregar el triunfo a Macri. Porque Mirá, yo te voy a decir- No es la tesis de Durán Barba, Sí, es la tesis de los últimos 12 años de política. No tiene que ver con la historia. El triunfo a Macri se lo dio Cristina todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, un gobierno malísimo, pero en el antikirchnerismo No, pero cabalgaba, y al revés tuvo el triunfo Macri cuando ese se va. Han vivido uno del otro. Ustedes por ahí estando dentro no lo ven, nosotros de afuera lo veíamos siempre. El kirchnerismo tiene cosas muy positivas que aportar, tiene que renovar su dirigencia. Esto es lo que tiene que pasar. Y tenemos que firmar estos acuerdos políticos de cómo transformar la Argentina todos. Reforma financiera, impositiva, con lo concreto, baja de IVA, monotributo PYME, estas cosas. Vaya, nosotros tenemos el proyecto de reforma de ley de entidad financiera estatizaron. más importante que existe en la Argentina. Pero no lo hicieron. El más Fueron trascendente lo 12 tenemos años nosotros. y El proyecto Cristina de Carlos dijo, Heller. con razón, nunca ganaron los bancos como con nosotros, hasta que llegó Macri, ganaron más con Macri. Pero hasta que llegó Macri, Cristina lo dijo claramente, los bancos no sé de qué se quejan si nunca ganaron como nosotros, porque era así. No hubo reforma financiera, ni antes ni Hubo después. reforma de la No, Carta Orgánica del Banco está bien. Central que fue trascendente. Yo hubiera querido que haya reforma financiera, te aclaro. firmemos Nosotros presentamos todos- un proyecto, pero hubo un cambio en la reforma, firmemos- hubo un cambio en del Banco Central. Firmemos todos esas En la reformas Carta Orgánica. programáticas, construyamos esa Argentina distinta, renovemos dirigentes Sí, eso y es una vayamos a linda una frase. pelea contra un Macri que es el último representante de esa generación benevista. No, mira, yo primero quiero decir una cosa porque no la quiero dejar pasar. En la Argentina nunca ganaron los bancos tanto como nosotros. En la Argentina nunca ganó tanto el pueblo, o sea, nunca le fue mejor que con los gobiernos de Néstor y de Cristina y antes con los de Perón. Eso lo puede discutir, no lo puede discutir nadie. Sí, eso lo podemos discutir, eso no, capaz bueno, de decir, eso, si querés lo eso es discutimos una en verdad. números o lo A que las quieras, sí. grandes mayorías de la Argentina le fue mejor siempre con estos gobiernos, en términos socioeconómicos y en términos culturales, en términos sociales, en términos de dignidad Lo mejor del que pueblo. no dan los Ahora, números, pero bueno. esperen, ustedes hablaron muchísimo, les pido por favor que me dejen hablar. Yo me resisto igualmente a dar unas ciertas discusiones que yo creo que hay que darlas con el macrismo, no entre los que siempre hemos defendido posiciones que seguramente están mucho más cercanas en lo que ustedes están señalando como diferencias. Y sí creo que es importante, por algo que vos decías, no caer en el juego. Hay un gran descontento y un descontento que fogonea el poder también a partir de decir todos los políticos somos iguales, toda la política es una porquería, todos los políticos, unos arreglaron con uno. Y sí, es verdad, eso, hay muchos que han arreglado, muchos que no han sido dignos en todo este proceso histórico, muchos que lo juzgará el pueblo y la historia, esperemos, porque yo no creo que cada una de las medidas que se han tomado contra las mayorías puedan pasar y tengan que pasar desapercibidas. Ahora, la única posibilidad que tienen las sociedades, el pueblo, llamen como ustedes quieran, a mí me gusta hablar de pueblo, porque me parece que no nos tienen que quitar ese lenguaje, de transformar sus realidades, es a través de la política. Entonces, que tenemos que ser nosotros también los que pongamos en cuestión esa idea de que con la política no, porque si la política no, solo quedan los empresarios, solo quedan los que tienen el poder de comprar y de vender, y las grandes mayorías quedan afuera. Y la segunda cuestión que a mí me parece importantísima es señalar esto que vos decías, Cristina, hay que renovar todas las fuerzas políticas, por supuesto que si están vivas, están en movimiento, están cambiando, están revisando, si no son fuerzas para los manuales de sociología política, no todas tienen que moverse. Ahora, no nos comamos tampoco nosotros el discurso de la derecha de que Cristina, entonces es exacto, nada se ha movido y Cristina en un balotaje, Cristina se fue con una plaza llena, con un pueblo completamente agradecido, en una plaza que ningún otro político pudo nunca llenar para ir a festejar, agradecer y a conmoverse con lo que ha sido ese gobierno, y nadie sabe cuál es el techo de Cristina, nadie sabe si gana, si no gana, o nos van a venir las encuestas, dicen cosas distintas todos los días. Hoy, fíjense, el que quiere creer las encuestas, Cristina le ganaría a Macri, ¿no?, en algunas de las encuestas. Ahora, lo que sí yo puedo decir, porque camino las calles de la ciudad donde vivo, porque estoy comprometida con diferentes instituciones, porque formo parte de un espacio político muy diverso, muy amplio, que está hablando con muchos otros, que no somos solamente nosotros, que Cristina hoy es la esperanza. Cristina es, y a algunos les puede gustar, a mí me gusta mucho, pero a algunos les puede gustar menos, pero eso
no se puede dejar de ver porque hay cosas que no me cerraron, ¿no? O sea, porque además de lo que se trata es de tomar el compromiso de que si hay cuestiones que tienen que ser modificadas, comprometerse y comprometerlas adentro de ese frente. Uno puede decir, como decía Juan Carlos, bueno, puede decir, no, yo me siento solo, seguro, tranquilo. Yo la verdad soy absolutamente peronista. Y sé que hay una parte del peronismo, lo vivo cotidianamente, soy presidenta de un bloque, sé que hay una parte de aquellos que se dicen peronistas que negocian permanentemente a espaldas del pueblo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que entonces me quedo sola? O sea, no, hay que ver cómo lo llevamos a que no tengan posibilidades de seguir negociando contra el pueblo. Ese es el desafío. Ese es el desafío, me parece a mí que es importante pensar. No se puede, creo, plantear en Chiquitito, la política actual la exclusión de Cristina, porque la palabra renovar es una palabra atractiva siempre. Cambiemos, renovar, también cambiemos es cambiemos de la derecha que no cambia nada, renovar es interesante, pero los liderazgos son liderazgos históricos que no se resuelven, como decía Florencia, en ciertos manuales de sociología o de política. El liderazgo de Cristina es un liderazgo construido en un proceso político, en un proceso histórico del país y continental. Por lo tanto, sigue teniendo una gran adhesión del pueblo. Por lo tanto, de eso se trata, no se la puede excluir, eso es lo central. Excluirla no sería renovar nada. Gracias, Patricio, gracias, Sergio, gracias, Juan Carlos, gracias, Florencia.